Es tiempo de Pascua y con este inicia una temporada más de tu programa El Club de los Búhos. Inicia la quinta temporada del Club de los Búhos y estrenamos esta temporada con un tema que seguramente será de interés para muchos de ustedes. Yo sé que es un tema muy solicitado. Vamos a hablar hoy acerca de abusos litúrgicos que no sucederían jamás aquí en la tierra. A nadie nunca se le ocurriría hacer algo como esto que te voy a contar, pero siempre resulta muy interesante ver qué es lo que hacen en las parroquias en Marte, simplemente para tener una idea de lo que no se debería hacer aquí en la tierra. Me da mucho gusto saludarte, realmente siempre es muy emocionante iniciar con otra temporada del Club de los Búhos, así que vamos a comenzar porque el Club de los Búhos entra en sesión. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en esta, la quinta temporada de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, El Club de los Búhos, la quinta temporada, ¿puedes creerlo? Pues sí, aquí estamos. No sabía yo si íbamos a continuar con este proyecto o no. La realidad es que se me está complicando el tiempo porque cada vez tengo más ocupaciones en este ámbito de mi apostolado. Como sabes, yo no me dedico a esto de tiempo completo, pero sí le dedico una buena cantidad de tiempo cada semana y bendito sea Dios, este año estoy teniendo más invitaciones que nunca para presentarme en diferentes parroquias, en diferentes ciudades y pues todo eso implica mucho tiempo en todo sentido, en preparar cada conferencia o cada curso, en preparar el viaje, en hacer el viaje, en dar los cursos, en viajar de regreso. Y en fin, entonces son tantas cosas que a veces empiezo a sentir ya que me falta el tiempo y por eso es que no estaba seguro si continuaríamos con el Club de los Búhos o no. Por lo pronto estamos empezando. Vamos a ver qué sucede y vamos a ver hasta dónde llega. Ojalá que pueda llegar esta temporada a feliz término. Si no, no será la primera vez que se queda a medio camino porque ya ha sucedido en otras veces. Pero bueno, acuérdate que puedes ver tú los programas de las 4 temporadas anteriores en nuestro canal, Mauricio Pérez, youtuber católico. Hay una playlist ahí que se llama El Club de los Búhos, puedes verlos todos, o también en nuestro sitio oficial, semillasparalavida.org. Hay una sección del Club de los Búhos, incluso búscala por semillasparalavida.org, diagonal el Club de los Búhos, y ahí puedes ver también el historial de los programas. Acuérdate que ahí aparece en 3 formatos, este que es en vivo y que tiene la interacción con todos ustedes, por eso se llama el Club de los Búhos, no es que tengan ustedes que sacar una afiliación que les envíe yo una credencial, a veces me preguntan cómo se hace, no, basta con ver el programa en vivo y participar para ser del Club de los Búhos. Entonces, la primera versión es esta que se queda ahí, con todas las interacciones con ustedes. Al día siguiente, para los que son más exigentes y quisquillosos, hay una versión editada que no contiene las interacciones con el auditorio, a no ser que sean algunas preguntas que hagan que den pie a seguir profundizando sobre el tema que estamos analizando. Y además de estos 2 formatos en video en YouTube, también existe la versión en audio para quienes gustan escuchar el Club de los Búhos cuando van de camino o quienes les gusta sentirse acompañados mientras realizan su trabajo y les es más fácil escuchar que estar viendo. Entonces, al día siguiente suele aparecer el programa en formato de podcast en tu aplicación de podcast favorita. Así que por todos lados estamos para servirte. Y para quienes sintonizan apenas el Club de los Búhos, bueno, les cuento, es un programa de reflexión. Su propósito es pensar la vida a la luz de nuestra fe católica. Es un programa de reflexión. Los temas de reflexión suelen ser muy profundos, pero la dinámica del programa es informal, es un programa casual, es un programa interactivo. Así que, pues, ese es el estilo de este programa. A veces me reclaman, dicen, es que en ese programa parece que no hay estructura, pues no, es que así es este programa, así es este programa. Hay otros programas más estructurados. Si te gusta algo más tipo una clase hecha y derecha, bueno, entonces tenemos el programa Pasión por el Evangelio. Es un programa largo, 30, 40 minutos todos los sábados. Ahí puedes ver todo el análisis bíblico muy detallado a nivel universitario del Evangelio que se proclama en la misa del domingo siguiente.
Si quieres ver reflexiones cortas o información corta, hay otro programa, Semillas para la Vida, que de hecho es nuestro apostolado insignia desde hace 19 años y también puedes ver o escuchar Semillas para la Vida y ahí son cápsulas cortas de 10 minutos, pero aunque sean cortas son realmente muy profundas igual. Y si no, pues aquí está el Club de los Búhos por si te gustan los programas más interactivos y siempre con temas que resultan de interés para todo nuestro auditorio. Por eso es que estamos ya en la 5ª temporada, porque sí es uno de los programas más gustados y más pedidos, a pesar de ser uno de los más accidentados, por eso de que de repente las temporadas tienen que quedarse truncas, pero bueno, hacemos lo que podemos en el tiempo que nos queda. Y como siempre, vamos a iniciar nuestro programa y nuestra temporada poniéndonos en manos de Dios y poniendo también en manos de Dios esta nueva temporada que inicia el Club de los Búhos. Y dado que estamos en tiempo de Pascua, que es un tiempo de gozo, te invito a que hagamos nuestra oración en ese sentido, con un espíritu de gozo por la Pascua, y que para ello nos apoyemos en una de las oraciones para tiempo de Pascua que escribí en mi manual Oraciones para una gotita de agua. Vamos pues a comenzar poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eres mi alegría, Señor. En la oscuridad me enciendes la luz. En la duda me ofreces la verdad. En la violencia eres paz. Eres mi alegría, Señor. Cuando llegue la muerte, serás vida. Cuando llegue el final, serás principio. Cuando se apaguen las luces del mundo, me encenderás otras eternas en el cielo. Eres mi alegría, Señor. Apareces cuando más te necesito. Apareces cuando otros amigos me fallan. Apareces y a veces no te reconozco. Apareces y con tu pan me alimentas. Eres mi alegría, Señor. Me defiendes a pesar de mis errores. Me amas a pesar de mis olvidos. Resucitas para que un día también yo lo haga contigo. Eres mi alegría, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. He querido iniciar esta 5ª temporada del Club de los Búhos con este tema que yo sé que resulta de interés para muchos de ustedes. Platicarles acerca de abusos litúrgicos que he visto que se cometen en Marte. Pero a diferencia de los abusos litúrgicos de los que te he hablado en otras ocasiones, que con mi telescopio, aquí tengo un telescopio, cuando no tengo nada que hacer me pongo a ver al cielo. Y un día se me ocurrió apuntarle al planeta Marte y descubrí que en Marte también hay parroquias. Curioseando qué hacen en las parroquias en Marte, fue que vi que tienen una creatividad impresionante y hacen cosas que a nadie se le ocurriría hacer jamás aquí en las parroquias de la Tierra. Entonces me puse a compilarlas para después contarlas en mis programas, en mis clases de liturgia. Pero en esta ocasión no te voy a contar de situaciones que he visto a través de mi telescopio. No, no, no. No, no, es que también a mí me gusta volar al espacio y ahora que están de moda los vuelos espaciales, ¿no? Ya ves el proyecto Artemis y que estamos con emoción esperando a que los astronautas regresen y rezamos porque regresen sanos y salvos. Bueno, pues yo también tengo mi nave, entonces también he ido a Marte, pero el problema es que cada vez que he ido a Marte lo acabo lamentando profundamente. Y te voy a contar en esta emisión del Club de los Búhos las experiencias que he tenido en Marte. Y este programa, por supuesto, que tiene el único propósito de reflexionar al respecto, porque tiene que ser un programa constructivo, no un programa destructivo de ninguna forma. Esos no son los programas de Seminance. Aquí el propósito es crecer y para crecer hay que construir. Pero sí se puede reflexionar siempre y aprender acerca de los sinsabores, incluso de la vida. Entonces, de eso vamos a estar reflexionando en esta ocasión. Bueno, pues, como siempre, iniciemos después de nuestra oración saludando a nuestros amigos, a los miembros del Club de los Búhos. Acuérdense que el último programa de la última temporada se apareció un nuevo buito del Club de los Búhos, aquí el bebé Camilo.
aquí está, y ese siempre nos acompaña aquí, se queda con nosotros todo el programa, pero quien ya también se muere de ganas de que lo vean y de saludarlos, porque sabe que muchos de ustedes lo quieren mucho. Esto, el Buino, hola Buino. Bueno, pues aquí está Buino para saludar a nuestros amigos. ¿Y qué les cuento? Pues estas son experiencias que a mí me han tocado vivir y se van a sorprender. Es que no sé ni por dónde empezar. No sé ni por dónde empezar, si de las más antiguas a las más nuevas, o si de las más tranquilas a las más escalofriantes. Yo creo que voy a tratar de hacerlo así, increciendo, así de lo más suave que me ha tocado a lo más escalofriante. Voy a tratar de que sea en ese orden. Claro que si te empieza a dar un ataque desde el principio, pues ya mejor apágale porque no vas a aguantar después. Sabes que cuando llegué a vivir acá, hubieras visto, nos costó, no lo vas a creer, fue casi 2 años encontrar una parroquia donde pudiéramos ir a misa y sentirnos en paz. Algo que sucedía muy a menudo cuando llegamos en varias parroquias es que la homilía la predicaban mujeres. Sí, sí, sí. Después del evangelio se paraban señoras a predicar la homilía. Y en ocasiones había parroquias en las que incluso las mujeres que predicaban, pues hasta se ponían alba y todo, o sea, solo les faltaba ponerse una estola. Pero sí se ponían su alba y su cíngulo, y así se paraban a predicar la homilía, mujeres, señoras. Y entre muchas otras cosas, nos costó mucho trabajo, iglesias sin crucifijos. Nos costó trabajo finalmente encontrar una parroquia donde la misa se celebrara correctamente. Fue difícil, fue una etapa muy difícil. Yo a veces me sentía mal y a veces me sentía hasta angustiado, porque decía: "Es que pasa el tiempo y ¿dónde estamos?". Es difícil, muy difícil. Ya eso fue hace mucho tiempo, eso fue a la vuelta del milenio, las cosas se han corregido, ya hemos tenido 2 obispos después, pero sí, al principio fue muy difícil y esa era una de las situaciones que realmente me cuestionaban. Incluso había una parroquia muy cerca de la casa y, pues, no íbamos a misa ahí porque no había crucifijo, había una cruz sin Cristo y, pues, uno de los sacerdotes cambiaba el credo. En lugar de sentarse en su sede, se bajaba del presbiterio y se sentaba entre la gente. O sea, por ejemplo, para escuchar las lecturas, en lugar de sentarse en su sede, se bajaba y se sentaba entre la gente. Y después el credo lo cambiaba, cambiaba las palabras del credo. Entonces, pues tampoco. Así que íbamos a otro lado, una parroquia en la que incluso a la fecha se dan clases de yoga, no entiendo cómo. Pero bueno, entonces teníamos que manejar cada vez más lejos y más lejos y más lejos, hasta que manejábamos más de 40 kilómetros cada domingo para poder ir a misa y sentirnos en paz, así. Así, porque también acá donde vivo no creas que es como en los países de América Latina, que cada 6 cuadras hay una parroquia. Entonces era todo un reto, era realmente todo un reto, y fue difícil esto. Finalmente, ya integrados en una parroquia, obviamente que no estábamos contentos con únicamente asistir a misa y ya. Entonces empezamos a colaborar más de cerca. Empecé yo a participar como lector y también se necesitaban ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Acá la cosa, en Estados Unidos, como la comunión se distribuye bajo las dos especies, pues a veces se justifica el uso de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y el párroco nos invitó a mi esposa y a mí a colaborar como ministros extraordinarios. Entonces, viendo la necesidad y pues ya por petición directa del párroco, accedimos. Pero en ese tiempo había una cosa que a mí me llamaba la atención y no me sentía cómodo con ella. Pero bueno, era una práctica que estaba aprobada por el Vaticano y era el hecho de que los ministros extraordinarios de la comunión vertieran el vino y el agua en los cálices que iba a consagrar el sacerdote. Pero resulta que esa práctica estaba permitida por el Vaticano, por la congregación o dicasterio para el culto divino y disciplina de los sacramentos, estaba permitida por petición de Estados Unidos, pero estaba permitida únicamente ad experimentum por 3 años, solo por como un experimento.
No entiendo realmente qué ganaban con eso. Era simplemente quitarle al sacerdote la tarea de de poner el vino y el agua en los cálices. Pero bueno, así se dispuso y así se hacía. Y te digo, yo no me sentía cómodo. Y aparte, no me sentía cómodo porque lo que hacía el párroco era que consagraba el vino en una gran vinajera, que de hecho era una jarra, y después nosotros ya la sangre de Cristo, porque era vino consagrado, la teníamos que servir en los cálices. Y era muy complicado porque a veces, por más que hiciéramos y tuviéramos mucho cuidado, se salpicaba y caían algunas gotas afuera de los cálices, pero no era ya vino, era la sangre de Cristo. Entonces, comenté esto con el sacerdote y entonces lo que empezó a hacer él fue al revés, o sea, que realmente nosotros preparáramos los cálices antes de que él los consagrara. Aún así, yo no me sentía cómodo, pero pues estaba permitido y a fin de cuentas, pues yo estaba para obedecer y estaba para servir, así que lo hacía con todo el cuidado que podía y demás. Bueno, resulta que termina el periodo de prueba, pasan esos 3 años. A mí no me tocó hacer esto 3 años. Cuando yo empecé a hacer esto, yo creo que estábamos ya pues como a 7, 6 meses de que esto terminara. Cuando expiró el periodo de prueba, la Santa Sede ya no dijo nada, con lo cual lo lógico era asumir que había terminado el permiso y ya, había terminado los 3 años a prueba y ya. Pero para salir de dudas, la Conferencia de Obispos de Estados Unidos escribió a la congregación, en ese tiempo congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos, en ese tiempo era el Papa todavía Juan Pablo II, era Juan Pablo II, y Ratzinger era el prefecto de doctrina de la fe y el prefecto de culto divino era el cardenal Francis Arinze, el nigeriano. Pues entonces los obispos escribieron a la congregación, enviaron un dubium, o sea, una duda, para preguntar si se extendía este periodo o si ya era una práctica aprobada o qué. Y en 2 días de que recibió la pregunta la congregación, respondió directamente el cardenal Francis Arinze, el prefecto, y dijo que pues no se había encontrado valor en esa práctica, por lo cual en lo sucesivo en Estados Unidos ya los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión no podían servir el vino en los cálices que se iban a consagrar. En la parroquia continuaron con la práctica y yo no me sentía a gusto porque el Vaticano ahora ya expresamente lo había prohibido. Así que, pues le escribí al párroco, le envié una copia del comunicado, de la circular que había enviado Culto Divino, y le dije, padre, pues mire, el Vaticano, la Santa Sede ya no permite esta práctica, entonces, pues creo que lo oportuno es suspenderla y que usted mismo prepare los cálices. Y la respuesta fue inmediata y tajante por correo electrónico. Fue, la autoridad en la parroquia soy yo, aquí lo vamos a seguir haciendo. No esperaba yo una respuesta así, de tajante, y lo que hice fue pensarlo muy bien y dije, no, porque por supuesto mi intención es servir y quiero ser obediente, pero por encima de obedecer al párroco tengo que obedecer a la iglesia y aquí ya la Santa Sede dio una prohibición expresa. Y entonces, si obedezco al Padre, voy a desobedecer a la Santa Sede, y en conciencia no puedo hacerlo. Así que le escribí así tal cual, le dije, bueno, Padre, pues dada la postura que usted asume, yo respeto su autoridad, pero le ruego que comprenda que en conciencia de obedecerlo a usted estaría yo desobedeciendo las directrices de la Santa Sede, no puedo hacerlo. Por esa razón voy a tener que retirarme de este ministerio. Espero que comprenda. No, le agradezco su comprensión. Gracias por la oportunidad de haberme hecho uno de sus servidores. En cualquier otra cosa que le pueda yo servir, estoy siempre a sus órdenes. Bueno, ya. Se puso la cosa tensa con el párroco, si su talante cambió un tiempo, ya después se suavizó la cosa y otra vez me hablaba con la misma cordialidad que al principio, pero no corrigió la práctica hasta que pues ya lo cambiaron después de un tiempo a otra ciudad, de hecho, porque él no era
sacerdote diocesano, era religioso, su orden lo mandó a otra ciudad, llegó otro párroco y entonces fue cuando ya la cuestión se corrigió. Pero esa fue la experiencia. Y te comento esto también porque muchas veces me preguntan cómo hago yo para corregir las cosas que no están bien en las parroquias. Y ya recientemente lo decía yo en un programa aquí en el canal. A veces he podido corregir las cosas a la primera, a veces no he podido corregir nada, a veces he sembrado la duda y entonces, aunque no se corrigen las cosas de inmediato, pues ya los sacerdotes como que se han quedado con la, ¿y si este tiene razón? Y ya como que después lo investigan, preguntan, se dan cuenta de que en efecto había algo que corregir y lo corrigen tiempo después. Así que he tenido las tres experiencias. He tenido las tres experiencias. Pero bueno, esa fue una compleja porque era ya una desobediencia flagrante a la Santa Sede y no quería yo ser partícipe de eso, por supuesto. Así que bueno. eh, otra, otra experiencia que me tocó vivir fue en una boda. Eso no fue acá, eso fue de hecho en Marte. Fue en Marte. Era una boda. Y vaya, fui a la boda, era en una boda de amigas, de una amiga muy querida, sobre todo hija de una amiga muy querida. Y voy a la boda, me dijo, no, es que le pedí a un sacerdote, que es un súper sacerdote, que él celebre. La boda de mi hija va a estar muy bonita, ya lo verás. Y bueno, pues ahí voy a la boda. Y vaya sorpresa que nos llevamos todos, porque al principio, bueno, todo iba bien, hasta la homilía, porque para la homilía dijo el padre, bueno, en vez de homilía, les voy a leer un poema muy bonito de Rabindranath Tagore para las parejas. Pues ahí desenrolla, ya llevaba ahí como pergamino el poema de Rabindranath Tagore y les leyó el poema de Rabindranath Tagore. Esa fue la homilía. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Ahí fue cuando yo dije, ¿esto qué está pasando? Bueno, después vino la parte más complicada porque cuando celebró ya el rito del matrimonio, entonces les dijo, bueno, aquí lo que importa es que cada uno del corazón le diga al otro cuánto lo quiere y lo que espera del matrimonio. Le dijo primero al novio, dile tú lo que quieras decirle. Dije, pero ¿cómo? O sea, sí podrían hacer eso siempre y cuando hicieran las promesas matrimoniales, así sí, pero dejarlos a su suerte, ¿no? Porque has visto algo que a mí no me gusta de las celebraciones del matrimonio, porque eso no habla de un buen comienzo. De por sí el matrimonio a veces es difícil y tiene en su ruta, de repente hay cuestas arriba y hay pantanos que atravesar y noches oscuras y todo, ¿no? Entonces, pero pues lo que mal empieza es altamente probable que mal acabe. Entonces, cuando una pareja de novios se casa con el sacramento del matrimonio y ni siquiera sabe lo que está prometiendo, pues uno dice, ¿cómo? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y esto es muy notorio cuando el sacerdote está como apuntador de teatro, diciéndole lo que el otro tiene que ir repitiendo. Yo, fulano, te acepto a ti, fulana, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, y en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte por todos los días de mi vida. Y uno dice, si te tienen que soplar como apuntador de teatro a lo que te estás comprometiendo, ¿qué compromiso estás haciendo en verdad? No sabes a lo que te estás comprometiendo, estás repitiendo palabras que te están diciendo, que te están soplando al oído en ese momento. No, realmente una pareja se lo tiene que saber de memoria, porque para que esta, esta expresión de estas promesas matrimoniales sea auténtica, sea genuina, sea de corazón, sea con fe. Pues bueno, aquí lo que sucedió es que el padre dijo eso, entonces le dijo al novio, entonces dile tú lo que le quieras decir. Bueno, pues él se puso nervioso, claramente no estaba muy familiarizado con lo que es el rito del matrimonio, habrán tomado sus pláticas prematrimoniales de cajón, pero entonces pues él hasta se metió, de lo nervioso que estaba, hasta se metió las manos en los bolsillos del pantalón y daba un paso para adelante y uno para atrás y se balanceaba, muerto de nervios, pues
¿no? Imagínate, pues lo ponen a improvisar y con todos los invitados y todo eso, entonces decían, no, pues mira, es que, pues tú sabes que yo te amo y, y yo te prometo que en verdad yo le voy a echar muchas ganas para que siempre seas muy feliz. Eso fue lo que él dijo. Ella sí tenía más idea de lo que era, entonces, con sus propias palabras, sí articuló, la fidelidad, el amor y el respeto por todos los días de su vida. No lo dijo íntegro, pero al menos sí dijo esas 3 promesas y sí dijo que era por todos los días de su vida. Pero, pues, o sea, ¿cómo? O sea, esto no puede suceder. Y ya el colmo fue en el momento de la comunión, cuando el padre les dijo: "Bueno, ustedes por el bautismo son sacerdotes, por esto es que ustedes se casaron", cosa que es cierta. Los ministros del sacramento del matrimonio son los contrayentes, son los novios. Los que se casan son ellos. Los ministros del sacramento del matrimonio son los novios. El sacerdote es un testigo que bendice. Lo que había dicho ahí el sacerdote sí era cierto. Ustedes, como son sacerdotes por el bautismo, ustedes son los que se casaron. Hasta ahí todo bien. Bueno, ya después de todas las descomposturas, ahí eso que dijo sí estuvo bien. Pero después dijo, entonces, como ustedes son sacerdotes, ustedes dense la comunión. Le puso el copón a la novia para que la novia sacara una hostia y le diera de comulgar en la boca al novio y viceversa, y luego le dio el cáliz a la novia para que le diera el cáliz al novio y viceversa. O sea, se dieron ellos la comunión. Eso está prohibido. Eso está prohibido. Pues bueno, así son las bodas en Marte, mis queridos amigos, así son las bodas en Marte. Había un sacerdote con el que me llevaba yo muy bien, realmente muy, muy bien. El teatro era el teatro, el teatro, el trato era sumamente cordial. Pues, yo creo que él me tenía cierto respeto también porque, pues, había veces, bueno, obviamente él sabe, ¿no? Él sabe que escribo para la revista, varias veces nos encontrábamos en las oficinas del arzobispado cuando iba yo a trabajar en cuestiones de la revista, diocesana. Entonces, sabía perfectamente quién era, qué hacía, a qué me dedico y todo eso en cuanto a mi apostolado. Y le gustaba a él mucho, en sus homilías, meter palabras en griego del evangelio y explicarlas para darles más sentido. Pues algo perfecto, ¿no? Y lo que pasaba era que cuando iba yo a misa, o sea, cuando coincidíamos, a la salida de la misa me preguntaba: "Oye, ¿qué te pareció lo que expliqué de esta palabra?". Oye, o si no explicaba alguna palabra, me decía: "Oye, ¿cómo viste esta idea teológica que desarrollé? ¿Qué te pareció?". Y empezábamos a platicar de la teología de su homilía, de la palabra en griego, incluso un par de veces que se le olvidó la palabra en griego y me la preguntó en plena misa para que se la dijera y ya se acordaba y ya de ahí se seguían. Nos llevábamos realmente muy bien. Pero la cuestión era que celebraba así iba a 1000 por hora. Entonces, por lo mismo, cuando entramos en el periodo de la pandemia en que ya podíamos regresar a las iglesias, pero con cubrebocas, recordarás que el momento de la comunión era todo un rito, porque había que llegar con el cubrebocas y te lo tenías que quitar, y la comunión era únicamente en la mano, y luego con el cubrebocas y todo eso. Y yo siempre de los siempres me siento en la primera banca para no tener distracciones y para poder concentrarme al máximo en toda la celebración de la Santa Misa. Pero de rodillas ahí, justamente en el reclinatorio de enfrente, pues me tocaba ver lo que pasaba en la comunión. Digo, por más que me abstraía yo en mis oraciones, pues de pronto te das cuenta de lo que pasa. Y me di cuenta que precisamente por ser tan acelerado en su proceder, en todas las misas se le caía una o dos hostias. Por hacer todo tan rápido y entre que la gente se estaba quitando el cubrebocas y todavía no ponía bien las manos y él ya se le estaba poniendo y todo, entonces en todas las misas tiraba una o dos hostias. Y lo que hacía era que se agachaba, la recogía, a toda velocidad se acercaba a la credencia y ni siquiera ponía la hostia en una patena para después disponer de ella, que de hecho es una hostia que realmente se puede consumir, o sea, una hostia que se te cae al suelo en un piso de mármol, por supuesto que se puede consumir, es el cuerpo de Cristo. Pero él iba a toda velocidad y ni siquiera colocaba la hostia en una patena, sino que la aventaba sobre la mesa de la credencia, o sea, podía la hostia haber rebotado mal y caerse al suelo otra vez, pero es Cristo, la aventaba así, tal cual la aventaba. Y le pasaba una o 2 veces por misa, entonces dije: "No, yo creo que le voy a decir que
que ponga atención en esto. Así que le escribí en el mejor plan posible, ¿no? Lo saludé con afecto, y le dije, y le dije: "Mira, quiero compartir algo contigo con el afecto y con la confianza que hemos desarrollado". Le digo: "Es una gran preocupación. Mira, veo que pasa esto, veo que se te cae la hostia un par de veces, que después la arrojas, es Cristo". Digo: "Entonces, pues, simplemente quería pedirte que pongas atención en esto, y en todo caso proceder con más cautela para que no se te caigan las hostias al suelo". Ahí, como si se hubiera caído una taza al suelo y se hubiera hecho añicos, la amistad que duró años se pulverizó para siempre. Lo tomó a mal, me respondió en un tono bastante, amargo, y al final me dijo: "Te voy a pedir que en lo sucesivo no te sientes adelante para que no te estés distrayendo". O sea, la culpa era ahora mía por poner atención. Es típico cuando alguien no quiere asumir su responsabilidad, pone la culpa en otro. La culpa ahora era mía por hincarme, adelante y ver, ¿no? Era mi culpa por ver. Entonces me dijo: "Te voy a pedir que en lo sucesivo ya no te sientes adelante para que no te estés distrayendo", y ya la frase lapidaria: "Y si no estás de acuerdo, tienes mi bendición para ir a quejarte de mí con el obispo". Realmente creo que fue desmedida la respuesta, sobre todo porque fue en verdad con cordialidad, con respeto, haciendo énfasis en eso, en el afecto y la confianza que hemos desarrollado. Y no, lo toma mal por completo, al grado de que ya después, si nos veíamos en la iglesia, me evadía, si salíamos de misa y me acercaba yo y veía que me acercaba para saludarlo, rápidamente se daba la vuelta y saludaba a otra persona, me empezó a evadir por completo, ya no quiso cruzar palabra conmigo, hasta el último día que estuve en la parroquia antes de que lo reasignaran, pues ya tuvimos nuestro último saludo. Y bueno, pues fue un saludo, simplemente cordial a secas. Yo traté de ser cordial como siempre, pero pues él claramente no le gustó que le hubiera hecho esa observación y lo tomó bastante mal, bastante mal. Entonces, aquí ves que pues no todas se ganan, ¿no? No todas se ganan y no creas que porque yo hablo de esto y tengo conocimientos de esto, las puedo todas, no, para nada. Últimamente la responsabilidad es de quien hace las cosas. Uno cumple con hacerles ver, pero pues ya no puede uno hacer más, no puede uno hacer más. Y tiene uno que quedarse tranquilo cuando ya hizo uno lo que puede uno hacer. Pues es la verdad, ya con eso uno se puede quedar tranquilo y lo demás pues ya será responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Pero son situaciones que no deberían suceder en lo absoluto. Ninguna de las que te he platicado hasta ahora son situaciones que deberían suceder en lo absoluto. ¿Por qué suceden estas cosas? Un poco más adelante vamos a reflexionar por qué suceden estas cosas, porque definitivamente hay causas muy puntuales que provocan esto. Y a propósito de este tipo de manejo de la hostia, recuerdo también una misa que fue la misa de cuerpo presente en el velatorio cuando falleció el papá de mi esposa. No sé, alguien conocía a un sacerdote, lo que fuera, le pidieron que fuera a celebrar la misa, fue de noche a celebrar la misa. Y yo le pedí a uno de mis hijos, que era monaguillo en ese tiempo, le dije: "Oye, ¿por qué no ayudas al padre, no?". Digo, aparte sería, pues, yo creo que bonito que le ayudes al padre en la misa, pues, de la misa en la de exequias de tu abuelo. Y fue mi hijo ahí a ayudarle a preparar las cosas, y después vino y me dijo: "Oye, papi, no trae ni mantel, ¿tú crees que sí lo pueda ayudar? Porque como que no trae ni mantel". Entonces ya me acerqué a ver con el padre y todo, no llevaba mantel, siempre tiene que celebrarse la misa con un mantel. En ese velatorio, todas las capillas tenían un altar, precisamente para cuando se celebran las misas ahí. Sobre todo para quienes viven acá en Estados Unidos, que acá fallece alguien y le hacen su misa de exequias 3 meses después. No, la costumbre en México es que te mueres, te velan y al día siguiente te sepultan o te incineran, máximo 2 días, pero es así. Por esas razones que las misas de exequias suelen ser en los velatorios mismos. Y por esa razón es que las capillas donde se está velando a los difuntos suelen tener su altar. Pues no, no llevaba mantel ni corporal ni nada, entonces consagró así sobre la mesa tal cual, pero aparte cuando estuvo haciendo la plegaria eucarística, pues empezó a inventar y entonces
cuando había que pedir por el Papa y por el obispo y por todos los presbíteros y diáconos y los pastores que cuidan de tu iglesia en la tierra. Entonces dijo, y te pedimos también por nuestros hermanos los pastores protestantes, y te pedimos también por nuestros hermanos los monjes budistas, y te pedimos también por nuestros hermanos del Tíbet, y te pedimos también por nuestros hermanos, no sé cómo les dijo, ya no me acuerdo, pero refiriéndose a los, pues a los ministros religiosos del hinduismo. ¿Qué está haciendo? O sea, ¿de dónde está sacando todas estas cosas? Y finalmente consagró con las hostias sobre la mesa del altar, tal cual, no había patena, no había nada. De hecho, él llevaba las hostias que iba a consagrar en un pequeño recipiente de plástico, así como un Tupperware. Ahí las llevaba, las puso sobre la mesa, de ahí las tomó para darla como, o sea, las tomó de ahí, las puso en su Tupperware que usó de copón o de patena para dar la comunión del Tupperware. Le sobraron, no sé, 5, si tú quieres, pues ya volvió a tapar el Tupperware y se lo echó al bolsillo para llevárselo. Así de ese tamaño, todo eso. Y dices, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pasan estas cosas? ¿Cómo pueden pasar estas cosas? ¿Cómo pueden pasar estas cosas? En fin. ¿Qué otra cosa te cuento? Bueno, otra vez fui a otra parroquia en Marte y sí me di cuenta que todo estaba siendo una verdadera catástrofe porque la plegaria eucarística, el sacerdote iba y venía, apenas consagró el pan y el vino, de ahí se brincó al Padre Nuestro, luego se regresó, luego se volvió a regresar para que nos diéramos la paz, iba y venía, o sea, como quiso, reordenó todo. Y cuando terminó la misa, en vez de darnos la bendición, él hizo que todos los fieles, así como para darte el saludo de paz, hizo que todos los fieles más bien le dieran la bendición al de al lado y recibieran la bendición del de al lado. Casi me da el ataque. Yo dije, pero ¿cómo es esto posible? Que además, imagínate, era Adviento y estaba el altar y al lado de la mesa del altar, ahí en pleno presbiterio, había un Santa Claus animado, tamaño natural. Entonces el padre celebró la misa al lado de un Santa Claus que se movía, así tamaño natural. Y enfrente del altar, en vez de nacimiento, en todo caso, no, era la villita de Navidad de la Coca-Cola, o sea, con las casitas que regalaba la Coca-Cola de Navidad, armaron todo el pueblito en Navidad enfrente del altar. Ya con eso, imagínate nada más. Por eso te digo que cuando voy a misa en Marte, lo lamento por todos los días de mi vida. Y uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Todo lo que te estoy contando es verídico, ¿eh? Es totalmente verídico. Por supuesto, no doy nombres ni de parroquias, ni doy nombre de sacerdotes, porque el propósito aquí es simplemente reflexionar sobre hasta dónde se puede llegar y por qué pasan estas cosas. Si lo que te he contado te ha provocado escalofrío hasta ahora, viene lo peor. Todavía tengo más cosas que contarte. Pero antes vamos a hacer una pausa. No te vayas. ¿Cómo estás? Estamos acá de regreso ya y ahora quien nos acompaña es nuestro querido Búho Sabio. Mira, Búho Sabio, tienes aquí todo un resplandor en tu rostro, pero impresionante. Hasta parece que tú mismo vienes de Marte, que reflejas ese planeta en tu rostro, nuestro querido Búho Sabio. Bien, pues veamos qué nos han dejado por acá de comentarios todavía. Amaya Mayamaya que dice, si el incensario no se usa en la misa porque el párroco es alérgico, ¿está bien? Sí, está bien. De hecho,
no hay una obligatoriedad de usar el incienso o de no usarlo nunca. Siempre, en todo tipo de misas, es a la entera discreción del sacerdote. Es que es solemnidad y el padre no quiere, está en todo su derecho. Es que, pues, es una misa, es una memoria opcional de algún santo y quiere usar incienso, está en todo su derecho. O sea, el uso del incienso es siempre a discreción del sacerdote. Entonces, si es alérgico, y no lo quiere usar por esa razón, está bien, está bien. Yo también soy alérgico al incienso y si vieras, esto es algo que solamente entiende el que es alérgico al incienso. A mí me encanta el olor del incienso, me encanta rezar con incienso. Aquí en la casa tengo un incensario. Cuando tenemos en casa nuestras oraciones más solemnes, enciendo el incienso, pero soy alérgico al incienso. Entonces, deberías ver, porque con el incienso me pasan 2 cosas. Se me cierra la garganta como se me está cerrando en este momento, que de hecho, aunque no quiera, voy a tener que hacer una pausa para ir por un vaso de agua, debí traer uno, porque si no, no voy a poder continuar. Y la otra cosa que me pasa es que el ojo izquierdo me empieza a llorar a cántaros, a cántaros. Entonces, imagínate que como lector entro en la procesión de entrada portando el evangeliario y adelante, pues, va encabezando la procesión el turiferario. Entonces, va con su turíbulo humeante y después, cuando llego al altar, ya se subió el monaguillo, está deteniendo ahí, y entonces tengo que pasar junto a él con el humo, y después me siento a un costado, y el sacerdote inciensa todo el altar. Imagínate, a esas alturas ya mi garganta está totalmente cerrada, el ojo izquierdo me está llorando a cántaros y me tengo que subir al ambón a proclamar la primera lectura. Deberías ver el reto que es poder hacer eso y llevarlo a buen término. Es súper complicado. Entonces, por eso es que te digo, para entender lo que es una alergia al incienso y no considerarlo una exageración, tienes que padecerla tú mismo. Y te digo, me encanta el incienso, pero soy muy alérgico al mismo y eso es lo que me pasa. Entonces me imagino que al sacerdote le ha de suceder algo por el estilo. Y las reacciones alérgicas pues se manifiestan de diferentes formas y en diferentes intensidades. Probablemente era un sacerdote falso el que celebró en el velatorio. Acá los velatorios tienen un directorio de sacerdotes falsos y lo ofrecen a las personas que de manera incauta los contratan. No, no, no era ningún sacerdote falso. De hecho, es un sacerdote que pertenece a una orden religiosa. Él era vicario de una parroquia y sí, mis papás me contaban después que en todas las misas hacía exactamente lo mismo con la plegaria eucarística, rezando por los ministros, por los pastores protestantes y por los monjes budistas y por todos. Era su costumbre hacerlo y no había quien lo parara. Pues vamos a continuar con todas estas reflexiones. Bueno, no son reflexiones, son anécdotas. Anécdotas lamentablemente de terror. Como les digo, nada de esto debería estar sucediendo en ninguna de las misas, pero pues vean ustedes. Adiós, búho sabio. Gracias por habernos acompañado en este segmento del programa. Que por cierto, quiero hacerles la invitación a la única presentación de la Masterclass este 2026, que va a tener lugar el próximo sábado 26. Fíjense, la única de 2026, para que no se les olvide, sábado 26 de abril en la parroquia de Santa Francisca Cabrini en Lakewood, Washington, esto cerca de Tacoma. Así que atención, Tacoma, Seattle y zonas circunvecinas y también al que quiera acompañarnos. A veces hay gente que hasta viaja de otros países para tomar la masterclass. Entonces, tome nota, sábado 26 de abril a partir de las 9 de la mañana en la parroquia de Santa Francisca Cabrini en Lakewood. Como les digo, es la única presentación de la masterclass que voy a dar este 2026. La razón es que tengo ya el calendario de presentaciones para todo 2026 lleno. Solo me queda una fecha que sería el primer fin de semana de noviembre. Si a alguien le interesa algo, es la única fecha que me queda, el primer fin de semana de noviembre y ya todo lo demás está saturado. Pero me han invitado para otro tipo de temas, talleres, conferencias, retiros, congresos. Entonces, la única vez que me invitaron este año para la masterclass es esta. Así que por esa razón, pues tomen nota para que no se la pierdan y a no ser que quieran invitarme, pero les digo únicamente
el primer fin de semana de noviembre estaría disponible y ya saben, esta clase únicamente la puedo dar dentro de Estados Unidos, es presencial, no se puede dar a través de Zoom ni por internet, está diseñada para darse en vivo dentro de una iglesia física, así que bueno, pongo esto a su consideración y entre las diferentes presentaciones a las que me han invitado, tomen nota también en esta misma parroquia y es este domingo que es el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, también aquí en Santa Francisca Cabrini en Lakewood. Voy a estar dando la conferencia Jesús en ti confío, Santa Faustina y el camino de la misericordia. Es una plática de espiritualidad. Comenzamos a las 9:30 de la mañana, el registro pues desde antes, solamente para mayores de 14 años. Por favor, asistir sin niños y asistir sin bebés. Los bebés también tienen menos de 14 años. Necesitamos realmente silencio para poder hacer nuestros ejercicios de espiritualidad en torno a la espiritualidad del diario de Santa Faustina. Por esas razones que es un evento únicamente para mayores de 14 años. La entrada es libre. Domingo 12 de abril, este domingo que viene, es en la parroquia de Santa Francisca Cabrini. Comenzamos a las 9:30. Lleguen antes, por favor, para que podamos saludarnos y conversar, tomarnos la foto y todo lo demás. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con este tema, que todavía tengo algunas cosas que contarles. ¿A qué se debe que se cometan estos abusos litúrgicos? Se deben realmente a una formación litúrgica muy deficiente que se le da a los seminaristas y a una formación continua litúrgica muy deficiente que se le da a los sacerdotes. Eso es un problema de añísimos, de añísimos. Es un problema que le preocupó al Papa Juan Pablo II. Es un problema que le preocupó al Papa Benedicto XVI. Es un problema que trató de resolver el Papa Francisco. Incluso el Papa Francisco escribió una carta que se llama Desiderio Desideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Y ahí dio directrices sobre cómo tiene que darse una formación litúrgica a sacerdotes y a laicos también. Pero pues los papas pueden decir todo lo que puedan, se necesita quien ejecute. Y se necesita que los obispos se lo tomen a pecho y se aseguren de que en los seminarios se dé buena formación a los sacerdotes, tanto los obispos como los superiores de las congregaciones religiosas. Y mientras esto no suceda, pues vamos a seguir viendo este tipo de anomalías, porque difícilmente un sacerdote procede de estas formas con dolo, con la mala intención de adulterar la misa, ¿no? La adulteran por ignorancia. Eso por un lado, también la adulteran pues porque nadie supervisa que las cosas se hagan bien y toma acción para que se corrijan. Entonces es todo un problema, es todo un problema muy fuerte que va a tomar tiempo para corregirse y que quiera Dios que se pueda corregir. ¿A qué se debe esta falta de formación? Bueno, vamos entonces a continuar y después les digo a qué se debe esta falta de formación. Pues, ¿qué otras situaciones me ha tocado vivir cuando he viajado a Marte? Y es que estoy otra vez pensando así, ¿cómo se las cuento? ¿En qué orden que tenga sentido? Yo creo que igual, vamos, vamos increciendo, vamos increciendo. O sea, porque si cada cosa que les cuento los aterra, viene todavía algo peor. Esto es como una película de suspenso y de terror. Déjenme hablarles de la vigilia pascual. La vigilia pascual en la noche santa, la madre de todas las vigilias, la misa más importante del año, la más excelsa, la más sublime. En este batallar que les digo, me tomó 2 años encontrar una parroquia. Ahora es más fácil, pero en ese tiempo fue un reto. Pues igual, ¿qué hacer en el trío pascual? ¿Qué hacer en el trío pascual? Empezamos por ir a nuestra parroquia. Todo iba bien, pero de repente, a la mitad de las lecturas, que de hecho no se hicieron 7, creo que se hicieron nada más 5 del Antiguo Testamento, cosa que está permitida. Pero a la mitad de la liturgia de la palabra, el sacerdote dijo: "Bueno, como saben, esta es una noche larga, pero esto no es una misa". Dijo: "¿Qué? ¿Cómo no va a ser misa si hay consagración? Solo se puede consagrar dentro de una misa, si hay consagración es misa, ¿cómo que esto no es misa?". Dijo: "Pero pues esto no es una misa, es en realidad una vigilia. La vigilia es para permanecer despiertos,
Entonces, pues para que no se duerman, vamos a hacer una pausa. Pasen por favor al Nartex, ya tenemos ahí mesas con refrigerios, con bocadillos, con café, con refrescos. Vamos a espabilarnos un rato y después regresamos a continuar. Así, se salieron todos al Nartex. Yo me quedé adentro de la iglesia, aparte tenían todo en tinieblas, porque eso ya he hablado hasta el cansancio en todos estos programas de Semana Santa y todo alrededor. Ya he hablado del abuso litúrgico más común de la vigilia pascual, que es dejar las luces apagadas hasta el momento del gloria. Se tienen que encender cuando el cirio pascual se coloca en el candelabro al lado del ambón. Ahí se encienden todas las luces de la iglesia. Acá no, entonces, obviamente, acá no. Entonces estábamos en tinieblas. Se salieron todos al Nartex. Mi esposa y yo dijimos, no, ¿cómo nos vamos a salir? Miren, hasta está explotando ya Marte ahí de lo que está pasando. Entonces dijimos, no, ¿cómo nos vamos a salir? Vamos a quedarnos de menos a rezar a oscuras. No podíamos rezar ni nada porque eran unas carcajadas y toda la gente hablando en voz alta. Imagínense, salen todos de la iglesia al Nartex y pues ahí entre los refrescos, los sándwiches, las galletas, la rebanada de pastel, las risas, ya regresaron y continuaron. Así, wow. Entonces al otro año dije, no, pues voy a buscar otra parroquia, porque ¿cómo esto? Voy a buscar otra parroquia. Ahí voy a otra parroquia. Todo se veía bien, ¿no? Pues acá la hoguera con el fuego, ahí me salí, ya vimos ahí, el sacerdote bendijo bien el cirio, dije, no, pues, todo va bien, todo va bien. Bueno, entramos a la iglesia, entra el sacerdote con el cirio y cuando llega al altar, en vez de entonar el pregón pascual, los músicos del coro se arrancan con las flautas nativas y los tambores, y el padre coge el cirio y hace una danza nativa con el cirio pascual y apunta los 4 puntos cardinales de la tierra. Así. En lugar de pregón pascual, hizo una danza nativa con el cirio. Viene la primera lectura, la creación, y entonces los músicos del coro se arrancan con la flauta, el efecto especial del espíritu que aleteaba sobre las aguas y los tambores y con efectos especiales, toda la lectura de la creación. Termina la primera lectura, viene el salmo, se para una bailarina con su leotardo blanco en el presbiterio y mientras el salmista canta el salmo, ella empieza a bailar y a hacer piruetas, literalmente piruetas en el presbiterio con su traje de bailarina. What? Luego viene la segunda lectura, efectos de sonido. Viene el segundo salmo, se para la bailarina. No aguanté, me tuve que salir. Esa es la única de 3 veces que he abandonado una misa. Pero sabes que salí y lo primero que hice fue ir a verificar que estaba realmente en una iglesia católica, porque dije, es que a lo mejor me equivoqué. A lo mejor esta era una iglesia episcopaliana y como todo se parece, dije, a lo mejor es una iglesia episcopaliana y estoy en el lugar equivocado y la culpa es mía. Pues me salí, vi el letrero, no decía Iglesia Católica de San Tal, y no digo el nombre porque era una iglesia católica. Sabes que me salí, pero me salí en lágrimas. Me salí en lágrimas todo el camino a mi casa. Iba yo solo porque teníamos un bebé recién nacido, entonces fui yo solo. Todo el camino a casa fui llorando. Y le decía a Dios, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Realmente estoy en el lugar correcto? ¿A qué me trajiste? ¿Por qué vine a dar acá? Fue horrible. No sabes qué feo se siente mudarte a otro país y que donde menos te sientas acogido es en la iglesia católica. Fue horrible, horrible. Me pasó esa misma Semana Santa que fui a otra parroquia, a la liturgia de la Pasión del Señor en Viernes Santo. Tú sabes que se lee solemnemente, incluso hasta es mejor cantarlo, toda la Pasión según San Juan. Bueno, pues ahí no, entraron los adolescentes, hicieron una representación de la pasión, así como si estuviéramos en Ixtapalapa y que un muchacho era el Cristo y que otra muchacha era la Virgen y que otra la Magdalena y ahí en el altar hacen toda la representación de la pasión y luego ya se bajó el muchacho de la cruz y esa misma cruz fue la que se usó entonces para la adoración de la... O sea, combinaron una representación teatral con la liturgia de la pasión del Señor. La celebración en la que Cristo muere en la cruz, le hicieron una obra de teatro chafa, además, ¿sí? Así, chafa, espantosa,
mal hecha y todo de aficionados, pues sí eran adolescentes. ¿Qué tenían que estar haciendo eso en esa celebración? Entonces, por eso, y al día siguiente me pasa esto otro en la vigilia pascual, imagínate. Bueno, después me enteré que era una parroquia que se distinguía, su sello distintivo de esa parroquia eran las misas teatrales. Sí, todos los domingos en su cartelera de misas había una que decía misa teatral. Y ahí tenían fotos de las misas teatrales donde se subían personas con disfraces a hacer representaciones teatrales en plena misa. What? Así, así, así. Esto fue en el primer lustro del milenio, ya 20 años después. De hecho, no me he vuelto a parar en esa parroquia y no quiero pararme porque no quiero llevar una sorpresa que no. Te digo, muchas cosas se han corregido, pero eso fue realmente, imagínate, una danza nativa en vez de pregón pascual y la bailarina echando maromas con su leotardo blanco y los efectos. O sea, ¿qué está pensando la gente? Bueno, vamos a las tres más escalofriantes. Ya te conté la primera vez que me salí de una misa. La segunda, y bueno, ahí me salí ya después de comulgar, gracias a Dios. La misa estuvo bien, pero antes, o sea, el sacerdote terminó de dar la comunión y antes de comenzar la purificación dijo, bueno, mientras realizo la purificación para que no se aburran, va a estar con ustedes un momento el comediante católico, no sé quién, yo no lo conocía, o sea, un comediante católico, ¿desde cuándo es broma, chiste la fe católica? Pues que se para en el ambón un señor y empieza a contar chistes religiosos mientras el sacerdote realizaba la purificación. What? Y la gente dejó de rezar, se sentaron y empezaron a reírse a carcajadas de las bromas bobas de aquel. Mientras el padre estaba purificando, dije, o sea, esto es así como que acabas de comer y pásense a la sala a contar chistes mientras yo lavo los platos. Así, entonces dije, es que no, o sea, este es un momento de intimidad con el Señor, no es para estar, y mucho menos con chistes y riéndose. Dije, esto en primera ni me puedo concentrar y en segundo es una tremenda falta de respeto. Entonces me paré y me fui. Antes de la bendición final me rebasó, o sea, sinceramente me rebasó. Y me paré y me fui. Esa fue la segunda vez en mi vida que lo hice. Y ojo, no te estoy diciendo tú también si algo no te gusta, párate y salte. No, hay que apechugar y hay que aguantar. O sea, realmente me rebasó, me rebasó. También tengo un límite de tolerancia y me rebasó. Pero bueno, a ver, si todo lo que te he contado ha sido escalofriante, déjame tomar un sorbo de agua. Es que necesito aclarar la garganta para contarte estas otras dos, porque son ya la segunda y luego la que se lleva las palmas. Pues ahí vamos, a Misa Marte. El órgano toca para la procesión de entrada el tema de Darth Vader de Star Wars. El tema de Darth Vader de Star Wars, no sé si se llama Marcha Imperial o como se llame, ya sabes. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 pam. Mientras el sacerdote entra en procesión de entrada con dos señoras. Así, era misa de domingo. Se proclamó la primera lectura y de la primera lectura se brincó hasta el Evangelio. No hubo salmo, no hubo segunda lectura, se brincó hasta el Evangelio. Termina el Evangelio, se brincó el credo. Empezó con la liturgia de la Eucaristía. Hizo la consagración y terminado la consagración del vino, de ahí se brincó al Padre Nuestro. De ahí siguió el saludo de la paz, el Cordero de Dios y vino la comunión. Así fue la misa. Dije, es que no, o sea, no es posible, nada de esto es posible, ¿cómo? No, pues entonces terminó la misa y que me arremango las mangas y ahí voy, ahí voy. Y pues igual con mucho respeto y realmente siendo muy cordial,
Dije: "Padre, mire, estoy de visita aquí en la parroquia", sí, hijo, que gracias por venir, ¿de dónde nos visitas? No, pues del planeta Tierra, padre. Pues gracias por venir a Marte. Digo: "Padre, es que, ¿sabe que quería comentar con usted algunas inquietudes? Fíjese que me quedé así, pues, consternado por las partes que se saltó de la misa, o sea, acuérdese que, pues, no puede usted cambiarla, acuérdese que tiene que celebrarla por comple". Y que se me dejan venir las otras 2 señoras, las que salieron con él en la marcha de Darth Vader, que fueron aparte de las que le ayudaron en toda la misa ahí como monaguillas, como servidoras del altar. Pues no, pues que se me dejan venir. Y que se me quedan paradas las 2 así, una de cada lado. Las 2 me veían con mirada 99, así como te voy a fulminar con la mirada si no te vas en este momento. Y el padre me dijo: "Mira, hijo, tengo permiso del obispo porque de aquí tengo que correr a un programa de radio que transmito en vivo todos los domingos. Si no te gusta, cámbiale de canal. Hay miles de parroquias allá afuera, no tienes por qué venir a misa conmigo". Se dio la vuelta y me dejó. Así, así. Wow. Esa vez sí, al día siguiente le escribí yo una carta, pues ya mucho más seria, al superior general de la congregación. No sé si algo habrán hecho o no, pero esa vez sí, esa vez incluso sí hice un programa en Semillas para la Vida dando pelos y señales, nombres y todo, porque realmente eso sí era desmedido por completo, era desmedido por completo y podía incluso en determinado momento hasta casi anular la misa por irle quitando y quitando y quitando, o sea, no es posible, es el colmo, esto realmente si era deliberado, ¿no? Porque hasta él me lo dijo, es que tengo que correr aquí a una a un programa de radio en vivo. Oye, pues, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es verdaderamente increíble que pasen estas cosas, y pasan, y pasan. Y mira, es que realmente nada de esto debería estar pasando, porque existe una ley litúrgica, es la Constitución litúrgica Sacrosanctum Concilium. Es una constitución, o sea, es la carta magna de la liturgia. Es una constitución, es una ley, y como ley está puesta para ser obedecida, no para dar recomendaciones. Da algunas sugerencias, pero en general son normas y a veces hace prohibiciones. Y es muy concreta esa constitución Sacrosanctum Concilium cuando dice que la autoridad litúrgica únicamente reside sobre la sede apostólica, dice, sobre la sede apostólica, es decir, el Papa. El Papa es el único que está facultado para cambiarla a título personal, el Papa. Y después, en ese mismo número donde habla de esto, dice: "Por eso, nadie, aunque sea sacerdote, tiene permitido agregar, modificar ni eliminar nada de la Santa Misa". Nadie puede quitarle, ponerle ni cambiarle nada a la misa, aunque sea sacerdote. Más adelante, en una instrucción que por órdenes de San Juan Pablo II escribieron, después de hacer un análisis en colaboración con obispos de todo el mundo, el prefecto de culto divino, que era el cardenal Francis Arinze, y el prefecto de doctrina de la fe, que era Joseph Ratzinger. Imagínate esos tres titanes, ¿eh? ¿Qué trilogía de titanes en ese momento? Juan Pablo II, papa; Ratzinger, prefecto de doctrina de la fe; y Arinze, prefecto de culto divino. O sea, eran así como el Dream Team. Bueno, estos dos, Arinze y Ratzinger, por órdenes del Papa, consultan con todos los obispos del mundo acerca de los abusos litúrgicos más rampantes y escriben una instrucción que se llama Redemptionis Sacramentum sobre algunos aspectos que han de considerarse y evitarse en la celebración eucarística. Es una instrucción que habla justamente acerca de los abusos litúrgicos y de lo que se tiene que evitar y por qué. Y ahí explica más esa prohibición que dice: por eso, nadie, aunque sea sacerdote, puede agregar, quitar ni modificar nada de la Santa Misa. Lo que explica Redempción y Sacramentum es porque al hacerlo se puede poner en riesgo el sentido de la celebración. Claro, incluso se puede invalidar, se puede anular, se puede anular. De hecho, a propósito de eso, me estoy acordando de otra que también me salí, van 4 que me salgo. Pero es que esa no fue ya ni misa, era una misa de Navidad. Y nos damos cuenta, sobre todo, así como que yo dije: "No puse atención, o en verdad el padre no consagró". Dije: "Pues, ¿qué hice? ¿No puse atención, o en verdad el padre no consagró?". Pero me cabía la duda, dije: "A lo mejor me distraje, ¿qué pasó?".
De hecho, ya estábamos sentados hasta atrás, porque cuando voy con mis papás, a ellos les gusta sentarse atrás, entonces pues, nos sentamos atrás. A mí me gusta adelante para estar bien al pendiente, a ellos les gusta atrás, pues bueno. Entonces no, dije, a lo mejor me distraje, pero luego mi mamá dijo, oye, no consagró el padre. ¿Cómo que no consagró? Pues entonces no es misa. Entonces no es misa. Así que mi mamá va corriendo hasta adelante, le hace señas a uno de los ministros extraordinarios, ahí va, le dice a mi mamá, oiga, es que el padre, fíjese que no consagró, dígale que no consagró. Entonces va la ministra con el padre, ya íbamos en el Padre Nuestro, y le dice en secreto, padre, no consagró. Entonces el padre nada más hizo, siguió con el Padre Nuestro y con todo, se metió por los copones de las misas, de las hostias que estaban consagradas antes. Yo me salí, dije, es que esto no es posible, esto no es una misa. No es misa porque no hubo consagración. Esta misa es inválida, no es misa. Aunque les dé la comunión con la reserva de las misas pasadas, esto no es misa. Y nadie de los que están aquí está cumpliendo con el precepto. Y lo peor es que la mayoría ni enterados están de que esto no fue misa. Pero no fue misa porque el padre, y fíjate, se enteró porque se le hizo la advertencia en plena misa de que no había consagrado, no le importó nada. ¡Wow! No le importó nada. Así, así. Entonces, por eso me salí. Dije, pues esto no es misa. Esto no es misa, vengo a la que sigue o vengo mañana. Por si todo esto no te pareciera poco, viene ahora sí el momento cumbre que ya lo he contado, ya si has seguido mis programas, ya te lo sabes. Llegamos a misa y yo sospechaba que iba a pasar. Yo sospechaba que iba a pasar. Era el mes de octubre. Y según mis cálculos, era el domingo de octubre en que al párroco le gustaba que se diera el reporte financiero de la parroquia. Y ya sabía cómo daban el reporte financiero de la parroquia. El Código de Derecho Canónico dice que la parroquia tiene obligación de dar a conocer a los fieles el estado financiero de la parroquia, sí, pero no dice que se haga en una misa ni que se haga en lugar de la homilía. Se puede entregar un volante escrito o publicar un cartel, un póster ahí para que la gente lo vea. O sea, no tiene por qué ser así. Pero sabiendo cómo lo hacían, ya había yo decidido que ese domingo en particular íbamos a misa a otra parroquia mejor. Total, que yo aquí dije, es que creo que es cuando sí, mi esposa decía, no, es que este no es, ha de ser el que sigue, no, no, estoy casi seguro que es este, no, no, debe ser el próximo, total, fuimos. Nos sentamos obviamente adelante. Uno de mis hijos iba a ser monaguillo, de hecho fue monaguillo en esa misa, así que desde que nos sentamos vi en el pasillo central a mi lado una mesa alta con un proyector. Y debajo del altar, en el presbiterio, enrollada una pantalla de proyección. What? Van a dar su reporte financiero. Y dicho y hecho. Obviamente entra la procesión de entrada, todos tienen que esquivar la mesa con el proyector. Imagínate toda la procesión, el del incienso, el de la cruz, los de los ciriales, los ministros de la comunión, el diácono con el evangeliario y el sacerdote, y todos esquivando por un lado y por el otro un proyector. Termina la proclamación del evangelio y se suben de inmediato dos individuos a toda velocidad, desarrollan la pantalla y la ponen encima del altar. Encienden el proyector y un señor de saco y corbata se para en el ambón, y empieza a pasar sus diapositivas con gráficas de barras, con gráficas de pie, y que los ingresos de este año y que comparados con el año pasado y que los gastos de este año comparados con los gastos del año pasado. ¿Sabes qué? Previendo que todo eso iba a suceder, dije, yo creo que mejor me salgo antes de que empiece la misa, yo creo que mejor me salgo. Y no lo hice. Entonces empezó la misa y decías que no, yo creo que me voy a salir antes, pero ¿en qué momento me salgo? Aparte sentado hasta adelante, yo no quería que la gente me viera que me salía. Entonces dije, yo creo que el momento más oportuno para salirme va a ser en el Evangelio, cuando todos nos pongamos de pie para el Evangelio, como todos van a estar de pie, en ese momento me salgo y nadie me va a ver, porque haz de cuenta que está la primera banca y la primera banca da a un acceso lateral. Entonces yo dije, nada más camino por enfrente de todos, pero nadie me ve, me salgo por el acceso lateral y ni quien se entere que me salí. Pero no lo hice.
Fue la peor decisión de mi vida. No me salí en el momento del evangelio. Cuando nos sentamos y veo todo eso y que se suben y que desenrollan la pantalla y la ponen encima del altar y prenden el proyector y empieza desde lambón aparte con sus gráficas de gastos y de ingresos, dije, es que están haciendo una revisión anual de negocios en plena misa donde se debería estar celebrando el sacrificio eucarístico, y sobre el altar en el cual se ofrece el sacrificio eucarístico tienen su pantalla proyectando estados financieros. No pude, me rebasó como no tienes una idea. ¿Sabes qué fue cuando entendí por qué en los dibujos animados y en las historietas, cuando alguien está muy enojado, lo pintan de rojo, que le sale humo de los oídos? Yo sentía que me salía humo de los oídos. Nunca en la vida había estado tan enojado en toda mi vida. En verdad sentía que me salía humo de los oídos. Dije, no, no aguanto, me voy de aquí, y que me paro y que me salgo, pero traté de hacerlo con discreción. Pero pues imagínate, estando hasta adelante, todo el mundo vio que me salí. Y obviamente tuve que caminar estaba la sede del sacerdote, pasé ahí. Yo me salí. Me fui a meter al coche y dije, no, o sea, me rebasó. Dije, es que esto no puede ser, no puede ser. Dije, tal vez me debí quedar, pero me rebasó, me venció. Fue más esto, no pude con esto, no pude con esto. Y pensaba, es que hice mal en salirme, ¿o qué? Y después pensaba en Jesús limpiando el templo de Jerusalén por cuestiones de dinero. Y que Jesús decía, el celo de tu casa me devora. Y yo decía, es que ese celo por la casa de Dios fue lo que me hizo sentir enojado. O sea, creo que no está siendo realmente esto no es una rabia pecaminosa, es un enojo ante una injusticia y ante una ofensa a la Santa Misa, al sacrificio eucarístico. Me sentía muy enojado, pero me sentía en paz en ese sentido, o sea, mi conciencia estaba tranquila. Lo que yo no quería, sí, eso sí, era que la gente debiera salir, porque yo no quería dar ningún ejemplo de ningún estilo, eso te lo puedo prometer. Decía mi hijo, uy, papi, cuando vi que te saliste, yo pensé que ibas a asomarte por la sacristía, a hacerme la seña de que me parara y me saliera también. Obviamente no iba yo a llegar a tanto, pero, pero así fue. Bueno, pues, ¿qué crees que pasa? Que en la tarde empiezo a recibir mensajes de varios feligreses que me decían, te felicito por haberte salido, ojalá yo tuviera las agallas que tienes tú, me daban ganas de salirme y no tuve el valor. Y me escribió otra persona, muy bien hecho, qué bueno que te saliste, estas cosas no deberían permitirse, el problema es que nadie tiene el valor para señalarlo, y qué bueno que te saliste. Y total, me escribieron 5 personas diferentes para darme las gracias por haberme salido, y todas diciendo, yo también lo debía hacer, pero me faltó valor. Y yo dije, vaya, yo no quería esto, yo simplemente no aguanté y me salí, yo no quería dar ningún ejemplo de absolutamente nada, era lo último que quería. Al día siguiente me escribió la secretaria me llamó por teléfono la secretaria del párroco y me dijo que el párroco quería una cita conmigo a la brevedad. Pues ya fui y bueno, pues ya lo que sucedió entre él y yo queda entre él y yo. No sé si lo siguieron haciendo o no. Definitivamente no volvimos a misa en esa parroquia ese domingo de octubre, por si acaso, ya para qué. Pero sí fue algo que me rebasó por completo, me rebasó por completo. No te digo yo que si algo no te gusta te salgas, no. Yo lo que te digo es que cuando algo no nos gusta, mejor lo ofrezcamos a Dios. Le ofrezcamos a Dios nuestro malestar en sacrificio y pidamos por nuestros sacerdotes, es lo que hago yo. Sabes que con el paso de los años he llegado a entender en parte a qué se debe estos problemas. Te decía yo que es la mala formación litúrgica. Es muy deficiente, es muy deficiente. Decía Joseph Ratzinger antes, cuando todavía era prefecto de Doctrina de la Fe, él escribió un libro que se llama El Espíritu de la Liturgia, y en el prólogo, creo que es la tercera página del prólogo, él dice, actualmente la formación litúrgica, tanto de sacerdotes y laicos, es muy deficiente, muchas veces a niveles deplorables. Así lo escribe con todas sus letras. ¿Qué significa deplorable? Que está para llorar. Es lo que dijo, la formación
litúrgica de sacerdotes y fieles está para llorar. Y luego puso mucho falta por hacer. Fue precisamente cuando leí ese libro de Joseph Ratzinger que dije, bueno, si dice que mucho falta por hacer, pues digo, no sé cuánto pueda hacer yo, pero voy a poner al menos mi grano de arena. Y fue precisamente cuando empecé a dedicar gran parte de mi apostolado a la formación litúrgica, lo cual también ha requerido muchísimos años de estudio de Sagrada Liturgia para poder servirlos a ustedes, pues compartiendo todo lo que voy aprendiendo en el camino, que no son aprendizajes al azar, han sido realmente estudios formales. Pero lo que he ido también descubriendo conforme más estudio la Sagrada Liturgia a nivel formal, es que realmente es un área complejísima. Es muy vasta, es muy detallada y estudiarla bien toma literalmente años, años. Y un verdadero liturgista, fíjate, después de haber hecho sus estudios de teología, es entonces que puede ir al Pontificio Instituto Litúrgico en Roma, la máxima casa de estudios litúrgicos. Yo ahí he tomado diplomados y un curso de especialización en proclamación de la palabra. He tomado ahí varios diplomados, pero para poder estudiar ahí, una vez que has hecho tu carrera de teología, puedes entonces ingresar al bachillerato en Sagrada Liturgia, que es una carrera profesional de liturgia. Y cuando sales de eso, puedes estudiar la licenciatura, que es un posgrado, y son otros 3 años de estudio. Después podrías estudiar el doctorado, pero simplemente estudiar el bachillerato y estudiar la licenciatura son por lo menos 6 años de estudio, después de que estudiaste ya toda la carrera de teología y los sacerdotes, además la de filosofía al principio. Entonces imagínate todos los años de estudio que se necesitan para ser un verdadero liturgista. Y ahí en esa universidad, parte del programa de estudio, entre todas las materias que se estudian, por ejemplo, fíjate, hay una sola materia que se llama gestos litúrgicos. Es una sola materia sobre todos los gestos litúrgicos, que no nada más es un instructivo de en qué momento se juntan las manos, en qué momento se extienden, cómo se extienden, en qué momento se arrodilla uno, no. Además de todo eso, es toda la historia y toda la teología detrás de cada gesto litúrgico. Entonces, realmente es algo muy complicado de estudiar, que toma mucho tiempo y que también, habiendo escasez de sacerdotes, no a todos se les puede enviar a Roma a que reciban este tipo de formación. Porque aparte en una diócesis necesitamos unos que se vayan a especializar en derecho canónico, necesitamos unos que se vayan a especializar en Sagrada Escritura, necesitamos unos que se vayan a especializar en pastoral de la salud, necesitamos unos que se vayan a especializar en liturgia. Entonces, tienen que dividirlos. Así que es algo muy complejo y eso me ha ayudado también a ser más paciente y entender que pues es algo tan complicado que no todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar esto tan a fondo como se debe. Entonces el problema es que los cursos de formación litúrgica que se dan en los seminarios sí son muy superficiales y lo que más se aprende bajo el esquema de maestro-aprendiz. O sea, yo seminarista, pues tomo mis clases de liturgia, pero lo que aprendo, lo aprendo viendo cómo celebran mis maestros, cómo celebran los superiores, cuando ya voy ahí como monaguillo, como acólito y veo de cerca. Y es lo que pasa, que aprenden copiando, y el problema es que si le copian a alguien que hace las cosas mal, ¿qué crees que va a pasar cuando él celebre? Va a hacer lo mismo pensando que está bien. Y por eso vemos tantas cosas extrañas. Por eso vemos tantas cosas extrañas. Entonces sí es algo complejo, pero pues también realmente los obispos de todos lados deberían cerciorarse de que en la formación continua y perpetua que tienen sus sacerdotes, se les siga formando en la liturgia en los mejores niveles. Porque a fin de cuentas, pues la tarea principal de un sacerdote es celebrar los sacramentos. Entonces, no saber bien la liturgia, pues es también como que vas con un médico y tú le tienes que decir al médico, no, es que no, doctor, yo creo que más bien mi enfermedad es esta. Ah, sí es cierto, ¿verdad? No, pues sí creo que tu enfermedad es esa. No, o sea, no puedes tú saber más que un médico. Si vas a dar clases de matemáticas, tienes que saber matemáticas. Si vas a dar clases de música, tienes que saber música. Si vas a componer un coche y abrir un taller mecánico, tienes que saber de mecánica automotriz.
Si vas a celebrar los sacramentos, tienes que saber liturgia. Por un lado, hay deficiencia de formación. Por otro lado, no hay tiempo. Hay muchos que quieren formarse y no tienen tiempo. Están ya tan saturados de sus actividades parroquiales que no tienen tiempo para estudiar más. Y también hay al que no le interesa y con lo que sabe se conforma. De todo hay. Esa es la realidad de nuestra iglesia y es la causa principal de los abusos litúrgicos que se cometen. Gracias a Dios, todos estos abusos se cometen en Marte. Aquí en la Tierra, por supuesto, ni a quién se le ocurriría, así que no tenemos por qué preocuparnos. Recemos mucho por nuestros sacerdotes, formémonos nosotros lo más que podamos, tratemos de ayudar hasta donde se nos permita ayudar. Y mira, cuando trates de corregir algo que no sea grave y el sacerdote no quiera corregirlo, tú obedece. La obediencia también es virtud y la obediencia también agrada a los ojos de Dios. Tú puedes decirle al Señor: Dios mío, hice lo que pude, no logré nada, obedezco y te ofrezco mi obediencia. Y te pido por el sacerdote para que lo ilumines. Y ya, y te quedas en paz. Obviamente, si te piden algo grave, como en el caso que me estaban pidiendo hacer, y no pidiendo, ordenando hacer algo que ya iba en contra de lo que la Santa Sede estaba prohibiendo, eso sí es algo grave. O así como predicaban acá la homilía, señoras, que un día un sacerdote me diga, de hecho ya me ha pasado, ¿eh? Me han pedido que dé una reflexión en vez de homilía, me he rehusado por completo. No, padre, no puedo, no puedo. Y hasta les enseño, aquí está, no puedo, está en el código canónico. Les muestro el código canónico, padre, tiene que ser usted o el diácono, yo no puedo porque soy laico. Entonces, discúlpeme, pero no, si quiere doy una plática al final en el salón parroquial, no aquí en el ambón, pero no puedo. Sí me lo han pedido y me he rehusado porque eso sí es algo que está prohibido y eso sí es algo grave. Pero otro tipo de cosas que no fueran graves, bueno, pues entonces obedezco, te lo ofrezco y pido por el sacerdote y me quedo en paz. Esa es realmente mi recomendación. Bien, pues vamos a despedirnos acá del programa. Hola, bueno, vamos a ver a nuestros amigos que nos siguieron escribiendo por aquí. También he visto que cantan Altísimo Señor en el momento de la consagración. En el momento de la consagración tiene que haber silencio total. De hecho, en todas las... Mira, en la Santa Misa hay momentos en el que el sacerdote le habla a Dios a nombre de la asamblea, como cuando eleva una oración, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión. El sacerdote le está hablando a Dios a nombre de la asamblea. Hay momentos en que el sacerdote nos habla de Dios, como cuando está predicando la homilía. Hay momentos en que Cristo habla a través del sacerdote, como cuando proclama el evangelio y como cuando consagra el pan y el vino. Cuando el sacerdote está hablando, cada vez que el sacerdote habla se llaman oraciones presidenciales. Siempre que se pronuncia una oración presidencial tiene que haber silencio total. No se diga en la consagración, que es cuando Cristo mismo está hablando a través de la boca del sacerdote. Entonces no puede haber música de fondo de ningún estilo y ni cantos en el momento de la consagración por esa razón. Ricardo, qué alegría que viene a Nashville, ya lo estamos esperando desde ahora. Sí, Ricardo, pues el 5 y 6 de junio en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe voy a estar en Nashville, así que ya les estaré compartiendo la información conforme se acerque el evento, pero si alguien quiere acompañarnos y hacer planes, va a ser un retiro eucarístico que comienza el 5 de junio por la tarde y que continúa a lo largo del sábado 6 de junio, así que 5 y 6 de junio estar en Nashville y muy contento porque fue el primer lugar en el que viví cuando llegué a Estados Unidos en 1999 y lo que son las cosas, llegué a vivir a Nashville un 5 de junio y vuelvo a Nashville un 5 de junio, así que allá estaremos, Ricardo, con mucho gusto. Quería preguntarles cómo les gusta más. No sé si les gusta más así, pantalla completa. Ojalá me puedan decir cómo les gusta más, porque puede ser así, con la pantalla completa y el logotipo aquí a la izquierda arriba, puede ser con pantalla completa o puede ser con el marco de los búhos. ¿Cómo les gusta más? ¿Cómo se ve mejor? Sobre todo cuando lo ven en su televisor, porque sé que el Club de los Búhos, muchos lo ven en su televisor. ¿Cómo les gusta más? ¿Con el marco de los búhos o con la pantalla completa? Por favor, díganme para saber qué hacer en los próximos programas, que a fin de cuentas, pues es programa de ustedes. Es hora de despedirnos porque yo tengo que ir a hacer pasión por el Evangelio y tengo también que ir a terminar de preparar
las pláticas acuérdense, para este domingo. Acuérdense este domingo que vamos a estar acá en la parroquia de Santa Francisca Cabrini en Lakewood. Por favor, acompáñenos para esta conferencia Jesús en ti confío, Santa Faustina y el Camino de la Misericordia. Les recuerdo, parroquia de Santa Francisca Cabrini en Lakewood, allá por Tacoma, este domingo, que es el domingo de la Divina Misericordia. La conferencia empieza a las 9:30. Lleguen, por favor, entre 8 y 8:30. Solo mayores de 14 años, por favor, mayores de 14 años, nada más. Pues acá nos vemos entonces la próxima. Que tengan una semana llena de bendiciones. Y aquí nos vemos en todos los programas y ojalá que nos podamos ver en Lakewood este domingo. Nos vemos pues. Apasionate por nuestra fe. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en cada momento de la Santa Misa? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué significado profundo tiene cada gesto y cada palabra? Te invito a descubrirlo en la Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Una clase de 6 horas impartida por tu servidor Mauricio Pérez. En esta clase estudiaremos la misa de principio a fin. Conocerás lo que debe ser, lo que no debe ser y entenderás el porqué de cada parte. Desde la congregación de los fieles hasta la bendición final, comprenderás la sacramentalidad profunda que transforma cada momento de la misa en un encuentro vivo y verdadero con Dios. Una clase dirigida a ministros litúrgicos, diáconos, sacerdotes, catequistas y a todo católico que quiere aprender a tener en cada misa un encuentro vivo con Dios. La clase se imparte solo de manera presencial y solo dentro de Estados Unidos. Si deseas más información y quieres invitarme a tu parroquia, visita el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. La vida está llena de momentos inolvidables, si es que sabemos encontrarlos y entonces vivirlos al máximo. Bajo la lluvia relata uno de ellos. Bajo la lluvia, un cuento de amor y nostalgia del escritor Mauricio Pérez. Disponible en edición impresa y Kindle en Amazon y ahora también en audiolibro leído por su autor. Descarga el audiolibro solo de semillasparalavida.org. Bajo la lluvia, un cuento de amor y nostalgia.